Bienvenidos al bufete de Linda y este viernes nos hemos trasladado a la oficina del asesor del despacho superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el doctor en Derecho Carlos Ayala Montero. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias al público televidente. Más de 2.000 trabajadores ya han sido reincorporados a sus puestos de trabajo luego de la suspensión de sus contratos por la declaratoria de estado de emergencia por el COVID-19. Así es, y van a seguir subiendo más cada día con la apertura gradual de las empresas. Para el despacho superior, para el Ministerio de Trabajo en general, es una satisfacción porque fueron 2.000 puestos de trabajo que al principio no se entendía por qué estaban suspendidos y mucha gente decía, los mandaron para su casa sin ningún apoyo, pero el apoyo es que vuelven a su puesto de trabajo. Salvamos hasta ahora 2.000 y esperamos que sean 200.000 en los próximos meses. La flexibilización que está dando y que ya está contenido en el Código Laboral con relación a la reducción de la jornada laboral y por ende reducción del salario. Para muchos atenta contra los trabajadores, ¿no es así? En primer lugar, la reducción de jornada no se establece en el decreto 96 que se ha estado cuestionando últimamente, sino que se establece en el artículo 159 del Código de Trabajo que se dictó en el Código en 1971. Que no se haya aplicado hasta ahora es otra cosa. Pero esa norma dice que la reducción de trabajo se tiene que negociar y acordar entre el empleador y el sindicato o entre el empleador y los trabajadores. Esa norma está plenamente vigente. Ahora, también dice esa norma cuando inicia, no se puede rebajar el salario. Además no lo dice el 159 del Código de Trabajo, lo dice la Constitución también, no se pueden rebajar los salarios. Sin embargo, como el salario en Panamá se fija por hora en el sector privado, si reduces la jornada, por supuesto que reduces el salario como consecuencia de eso, pero no es una reducción que el empleador puede decidir por sí y ante sí. Y tampoco se puede reducir el salario bajo ningún concepto, solamente la jornada en negociación con los trabajadores. ¿Hay un límite para la reducción de la jornada laboral? Hay empresas que incluso están rebajando una cantidad considerable de la jornada ordinaria, que son 8 horas. Es que la reducción es, repito, un acuerdo. Entonces, no hay un límite, el límite lo ponen las partes. Es decir, si los trabajadores se sentirían cómodos con que le rebajaran 7 de 8 horas, lo cual es ilógico, y firman un acuerdo con la empresa, lamentablemente eso es. Pero por eso el legislador puso, no, el acuerdo tiene que ser, la reducción tiene que ser por acuerdo entre las partes. Y por supuesto los trabajadores no permitirían nunca laborar solamente una jornada de 1 hora diaria. ¿Incluso un trabajador que devenga salario mínimo? Incluso el que devenga salario mínimo. Y el salario mínimo es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo porque el salario mínimo se fija por hora. Entonces, si usted labora 8 horas, gana el salario de 8 horas. Es decir, cada hora gana una cantidad de salario mínimo. Pero si usted pacta reducir la jornada, entonces el salario se va a reducir, pero sigue siendo su salario mínimo por hora. Y el salario mínimo no se puede rebajar bajo ningún concepto aprobado por hora. Pese a que más de 2.000 trabajadores ya se han reincorporado a sus puestos de trabajo, ¿cuánto es el aproximado de trabajadores que aún están suspendidos de sus empleos? Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, al fin de semana pasado, habían aproximadamente 200.000, algo más de 200.000 trabajadores con contratos suspendidos. 4 meses máximo, sujeto a una autorización mensual por parte de Mitradel para que continúen suspendidos, máximo 4 meses. Máximo 4 meses según el artículo 203 del Código de Trabajo y después de esos 4 meses, ya van 3 meses en la mayoría de las empresas porque empezamos en marzo. Las empresas han estado pidiendo prórroga sobre la base de que continúan los efectos económicos del COVID-19 y el Ministerio no todos los casos lo ha autorizado, ese es un dato que hay que atender. No todos los casos el Ministerio se ha convencido, como dice el Código, tiene que convencer al Ministerio de que necesita suspender los contratos, pero no en todos los casos ocurre. ¿Qué sucede cuando se llega a ese límite de tiempo de suspensión de contrato, 4 meses? Según el artículo 199 del Código de Trabajo y subsiguientes, los trabajadores deben volver a su puesto de trabajo. ¿Pero tienen que esperar que lo notifique la empresa o se presentan ya cuando según sus cálculos se cumplan los 4 meses? Que se dio en la fecha que se dé, al día siguiente, dice el decreto 81 que emitimos en marzo de este año, deben volver a su puesto de trabajo. Ahora, la realidad del COVID
y la reacción de las autoridades de salud ha sido, puedes volver gradualmente, lo cual significa que algunos trabajadores no van a poder volver, o sea, no va a poder volver el 100%. Entonces, ¿qué hacer con esos trabajadores? Primero, como tú dices bien, después de 4 meses se acabó. Hasta ahí hay que tomar una decisión. ¿Qué cosas pueden pasar? Uno, que se reintegren todos los trabajadores. Dos, que los trabajadores lleguen a acuerdo con los empleadores de cómo resolver ese problema si aún no se pueden reintegrar todos. O 3, que se dicten normas especiales y temporales al respecto. Se pueden hacer despidos durante la suspensión del contrato de trabajo y hablo de los trabajadores que según el numeral 1 del artículo 212 del Código Laboral no tienen permanencia en la empresa. Primero, respuesta categórica: no. No se pueden suspender en general a los trabajadores con contratos suspendidos. Segundo, a los trabajadores que tienen menos de 2 años, igual que los que tienen contrato por tiempo definido, no lo puede, pero los que tienen contrato por tiempo definido nunca se pueden despedir, se les cumple el contrato y ya terminó. Pero los que tienen menos de 2 años y los que están en general incluidos en el artículo 212 del Código de Trabajo como excepcionados de estabilidad, no se les puede despedir aún si durante la suspensión se han completado los 2 años, porque la suspensión es la suspensión de trabajar por parte del empleador y de pagar por parte del trabajador. Por lo tanto, no hay una relación de trabajo que se pueda contabilizar. Y en consecuencia, se suspende el término contado hasta los 2 años que llegó hasta que se suspendió el contrato, y luego, cuando se reinicia, se sigue contando. Cuando reinicia, se reincorpora, pueden entonces la empresa hacer el despido a los trabajadores que no tienen estabilidad laboral. Los 2 años. Eso podría ser. El equipo de Nexo... Pero cumpliendo con todos los requisitos legales, todo lo que dice el código que hay que pagarle a ese tipo de trabajadores. He recibido a mi cuenta de redes sociales quejas por parte de trabajadores que están suspendidos, tienen menos de los 2 años de laborar en la empresa y los notifican vía telefónica. ¿Es legal? Mira, Linda, es que, como decía alguien en estos días en el despacho superior del ministerio, hay gente que piensa que no hay sheriff en el pueblo y está disparando a diestra y siniestra. Este es un ejemplo de eso. No se puede despedir a ningún trabajador en ninguna condición por teléfono o por chat. Eso no lo ha autorizado ni la ley, el Código de Trabajo, ni la jurisprudencia panameña. La notificación tiene que ser personal. ¿Y por qué tiene que ser personal? Para darle la oportunidad al trabajador de que se defienda. Ahora, los procedimientos están suspendidos y los trámites están suspendidos en el Ministerio de Trabajo, pero van a reabrir pronto. Y los trabajadores tienen desde ese momento todo el derecho de demandar y reclamar esas anomalías. Pese a que están suspendidas las diligencias, han estado suspendidas las diligencias, los trámites administrativos, el Ministerio de Trabajo cuenta con la página, con plataforma donde se atienden las quejas de los trabajadores que están pasando por estas circunstancias, que están siendo despedidos durante la suspensión de sus contratos a través de chat o llamadas telefónicas. Claro, el decreto 86 establece habilitar las plataformas para la denuncia de los trabajadores y de los sindicatos sobre los abusos que a juicio de ellos se puedan estar cometiendo durante el término de suspensión de los contratos. ¿Cuál es la idea? La reacción del ministerio en esos casos a través de las páginas digitales es hacer una inspección, como en efecto se han hecho ya muchas, comunicarse con la empresa para llamarle la atención de que si eso es cierto no lo debe seguir haciendo, y 3, ir creando un file que pueda servir de pruebas para un eventual juicio, ya sea por multa o sanción al empleador o por iniciativa de los trabajadores que quieran esas pruebas para demandar. También he recibido en mis redes sociales quejas de que llaman a la línea de Mitradel, escriben en las plataformas y no reciben respuesta. Es porque se saturan esas plataformas y la línea que tiene Mitradel para poner quejas por parte de trabajadores. Por supuesto. ¿Cuántos aproximadamente funcionarios están atendiendo esas líneas telefónicas? En el call center, no te puedo decir la cifra exacta, pero ahí creo que alrededor de una veintena. Pero el problema es que nadie estaba preparado para esta pandemia, ni tampoco el Ministerio de Trabajo. Los correos electrónicos que hemos creado para diferentes tipos de actividades han colapsado. Tú te imaginas que un correo electrónico se tranque, es como si tú agarras una cañería y se tranca, una tubería, y se tranca de tanto material que le pone. Bueno, así mismo ha sido, por suerte no ha sido en denuncias, pero sí en preguntas, en consultas, etcétera. Nosotros estamos absorbiendo consultas por el call center, por WhatsApp, por correo electrónico, por la página web,
y consultas individuales por los celulares de cada uno de los miembros del despacho superior y de la dirección de asesoría legal. Cuando se abran las oficinas de la oficina de orientación al trabajador, ¿qué va a pasar con esta avalancha de trabajadores con tantas quejas? Es un problema porque también hay que pensar en el funcionario. Y el funcionario hay que cuidarlo físicamente con nuestro tema de que hay que aprender a convivir con el COVID-19, pero hay que mantener la distancia, etcétera, etcétera. Estamos justamente en este momento en el despacho superior viendo las medidas que hay que tomar para atender a la población, pero no descuidar a los funcionarios del ministerio. Posiblemente en los próximos días se va a reabrir, no totalmente, pero paulatinamente la actividad de ese tipo, pero va a tener que ser paulatino a pesar de que la avalancha va a ser indudablemente muy grande. ¿Qué tiene que hacer ese trabajador que fue despedido durante la cuarentena y que estaba con el contrato suspendido? Presentar sus demandas y sus querellas laborales ante las instancias del Ministerio de Trabajo y ante las instancias jurisdiccionales. La Corte Suprema de Justicia y por lo tanto los juzgados seccionales de trabajo abren a partir del próximo lunes y allá se pueden presentar las demandas que correspondan. La Junta de Conciliación y Decisión del Ministerio de Trabajo, que es quien atiende las demandas por despido injustificado, también va a reabrir en los próximos días a nivel nacional y los trabajadores tendrán el derecho y la oportunidad de presentar entonces sus demandas. Recuerda que los términos están suspendidos. Eso quiere decir cosas como que el código dice, el trabajador tiene hasta 3 meses para demandar por despido injustificado. Pero si lo despidieron durante la pandemia, durante el tiempo que estaba cerrado el ministerio, los términos no le estaban corriendo, no ha corrido ni un día de esos 3 meses. Con relación a la supervisión en las empresas que ya están autorizadas para reanudar actividades, Mitradel, de que se hizo este anuncio de reapertura de actividades económicas por bloque, Mitradel ha estado presente y sigue en esa labor que va a hacer durante todo el año, por lo visto. Así es, y mucha gente preguntaba incluso en la mesa de diálogo nacional que tenemos, que si va a haber capacidad física para atender a 90.000 empresas. La respuesta es que no, pero tampoco se van a necesitar 150.000 inspectores, porque los mecanismos que estamos estableciendo para hacer la inspección, porque sí va a haber que hacerla, ayudan a que no sea necesario tener 100.000, 200.000 inspectores. Primero, las inspecciones van a poder hacerse por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Salud y por la Caja de Seguro Social. Segundo, pueden ser aleatorias. Y tercero, pueden ser producto de denuncia, o sea que no necesariamente hay que peinar las 90.000 empresas del país para verificar si se están cumpliendo con los protocolos sanitarios. Obligaciones del empleador. La obligación es suplir, proveer a sus trabajadores de los implementos para evitar el contagio del COVID-19, pero no puede estar el jefe pendiente de cada trabajador. Señor, póngase la mascarilla, no coma entre amiguitos como si viviéramos en una época sin pandemia. Exactamente. Primero recordar, el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, que es el que va a ser el encargado de eso, y ese comité tiene que estar constituido por trabajadores y administración. Segundo, ese comité debió haberse instalado desde marzo de este año con la resolución 137 del Ministerio de Trabajo que ordenó la obligatoriedad de crear ese comité. ¿No se ha creado? Bueno, lo primero que tiene que hacer el empleador apenas abre, ya los que abrieron en el primer bloque, los que estaban dentro de las excepciones y nunca han paralizado sus actividades, entonces sus labores. pueden ser sujetos de sanción o por lo menos de llamado de atención. Entonces ese comité es el que tiene que velar por eso, por la mascarilla, por las distancias, por etcétera, etcétera, etcétera. Ese comité, ¿cuántas personas la habían integrado? Hay una tabla que dice, primero, todas las empresas del país lo tienen que tener, aún las microempresas, y va según el tamaño del número de trabajadores, va desde 2 trabajadores hasta 10 como mínimo, hasta 10 o 12, no recuerdo ahorita, como mínimo, pueden ser más. Por ejemplo, decíamos en estos días, Minera Panamá no puede tener un comité de salud de 12 personas, tendría que tener 12 personas por sector de actividad que desarrolla. Pero una firma de abogados que tiene 5 trabajadores puede tener 2 en el comité de salud. La intervención o el papel de Mitradel en el caso de que en una empresa se detecte un caso de COVID-19. El ministerio, bueno, están los mecanismos generales que ya se han establecido, si se descubre, hacer los protocolos que hay que hacer, llamar a las autoridades de salud, y las autoridades de salud se encargan de poner en cuarentena, hacer las pruebas pertinentes y seguir todos los protocolos. Se hace una investigación, no se Exacto. sanciona, Claro, hay que seguir el debido proceso para saber si... Lo que
Lo que sí hay que verificar, habría que verificar Si después se si contagió fue el producto, exacto, trabajador que si en fue el- producto del incumplimiento de los protocolos en la empresa, entonces ahí ya esa es otra historia. ¿Ve? ¿En cuánto oscila la sanción Según, aproximada? son, Que hay son una normas tabla. del Código Sanitario, según las normas vigentes, va de entre $10 hasta $100.000. Las autoridades de salud verán Depende de la capacidad económica, y la de la actividad gravedad de la de la situación. empresa. Pero te quería decir que en ese caso, lo que sí han aclarado las autoridades de salud y del Ministerio de Trabajo es que lo importante va a ser, aislar a la persona que se descubre positivo, pero además verificar la trazabilidad, a quién contagió o quién lo contagió, y de esa manera tratar de seguir previniendo. O sea, prácticamente se paralizarían las actividades en esa empresa. En alguna medida, sí. Donde así se es. detectó Por el eso es caso que la positivo de COVID. importancia no es ten cuidado de que te voy a multar y por eso cumple con los requisitos o los protocolos sanitarios. La importancia del protocolo sanitario es evitemos que tengamos que cerrar porque alguien se contagió y contagió a los demás. Ese es el punto. O sea, la vida, lo más importante. Un mensaje final, doctor en Derecho Carlos Ayala Montero. Gracias, Linda. Bueno, a los televidentes, a todos los panameños y panameñas, queremos decirles que primero tenemos que tener fe de que nos vamos a levantar de esta situación. De hecho, lo estamos haciendo. Panamá ha sido ponderado internacionalmente como uno de los países que ha sabido responder como país, más allá de las críticas y de todos los WhatsApp que salen todos los días a favor o en contra de lo que hagan o no hagan las autoridades, más allá de la preocupación de los sindicatos y trabajadores, más allá de los cuestionamientos del sector empleador, lo importante es que como país estamos avanzando en el camino correcto y el Ministerio de Trabajo va a garantizar que las normas laborales sirvan para el objetivo central que se está desarrollando en este país por la sociedad, que es combatir el COVID-19 y minimizar las secuelas hasta donde sea posible. Muchas gracias, amables televidentes, por sintonizar el bufete de Linda. Gracias, doctor en Derecho, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Carlos Ayala Montero, por estar en el bufete de Linda. Amables televidentes, la próxima semana se levanta la cuarentena, toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana. Por favor, siga las recomendaciones del Ministerio de Salud para que podamos salir exitosos de esta emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Yo soy Linda Brand y nos vemos el próximo viernes con apoyo de mi productor Carlos Figueral.